Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que puedan ver este video. Hoy empezamos en Filosofía y Coyuntura, en el blog que tenemos en El Espectador y en este canal de YouTube, a conmemorar los 50 años del fallecimiento de Hannah Arendt, para revisar su obra, mirar su legado, lanzar nuevas interpretaciones, revisar sus apuestas teóricas, la manera como leyó la tradición, en fin. Estas efemérides permiten siempre algo muy interesante, que es volver a estos autores y mirar su estatus de clásico. Recordemos que Bobbio decía que un autor era clásico si cumplía al menos con tres características, y esas características eran básicamente que fuera un autor que interpretó su tiempo y que sin esa interpretación pues ese tiempo no se comprendiera de manera adecuada, que hubiera legado categorías, interpretaciones, hermenéuticas, marcos teóricos para leer esa realidad, marcos que se usen y que se utilicen para comprender, como efectivamente hoy en día hacemos cuando nos acercamos a la época del totalitarismo. Y tercero, que fuera un autor o una autora que uno pueda releer en la actualidad y que permita generar nuevas interpretaciones, nuevos diálogos con otras disciplinas. Yo creo que Hannah Arendt indiscutiblemente cumple con estos requisitos, y de ahí su estatus de autora clásica. Pero también hay que decir que, a pesar de sus propias declaraciones, pues Hannah Arendt fue una auténtica filósofa. Hannah Arendt decía que ella no era filósofa y que se denominaba más bien una teórica de la política, y realmente pues esto, a pesar de sí misma, hay que afirmar que fue una filósofa cabal, que es una filósofa que se tomó en serio la tradición filosófica, que dialogó con ella, que pensó de manera muy creativa, muy independiente, que volvió a repensar los problemas, como ella misma decía, que generó un marco también de comprensión, de valoración de los fenómenos políticos, y que yo diría que la versión que ella tenía por denominarse filósofa es con una determinada concepción de la filosofía como sistema totalizante. Y también tiene que ver esto con su concepción de la ideología, ¿no? En el sentido de que las ideologías son cerradas, únicas, con pretensiones absolutistas y visiones muy reducidas de la pluralidad del mundo. Entonces, creo que el sistema filosófico también le producía esa misma animadversión a Hannah Arendt, y por eso no se declaró filósofa. Pero evidentemente su obra es de una gran caladura, de una gran originalidad. Es una pensadora muy sutil, es una pensadora que navega por los meandros de los problemas, gracias a su fenomenología, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Tenía una gran influencia de la fenomenología, y como han dicho otros también, Martin Jay, por ejemplo, del existencialismo. Tenía también algunas herencias de Heidegger, como el prurito, la tendencia de ir a mirar genealogías, ¿no? De los conceptos, y de revisar estos conceptos en la tradición política antigua. De tal manera que vamos a entrar de una vez con este texto, que se llama El republicanismo democrático, de Hannah Arendt, 50 años después de su muerte. Digamos que el significante república hace siglos está en el vocabulario político. En las discusiones políticas, en los medios de comunicación, en la academia, se sigue hablando de ella. Los políticos en el mundo la siguen invocando con diferentes fines. En algunos casos, la república es una palabra sagrada que remite a un origen, ¿no? A un mito fundacional, a una identidad histórica que hay que defender y mantener incontaminada, límpida de todo elemento extraño, ya sea un extranjero o un miembro de una nación étnica. También se apela a la república para llamar al orden público, ¿no? Frente a cualquier perturbación o rebeldía. La república puede significar también la encarnación, pues, de un conjunto de valores y principios, entre ellos los de la familia, la decencia, el privilegio, la defensa de los valores del mercado, en fin. La república también, en última, sirve para legitimar órdenes políticos que no son, en estricto sentido, democráticos. Ahora, más allá de la retórica política, estos usos nada tienen que ver con el republicanismo de la tradición del pensamiento político o de la filosofía política. En efecto, hay una larga tradición republicana que se remite a la antigüedad, a Pericles, Platón, Cicerón, Maquiavelo, Spinoza, Montesquieu, Tocqueville, hasta los neorepublicanismos, y lo que yo aquí voy a llamar republicanismos del sur. Entonces, en esos
En esas lecturas de la escuela de Cambridge aparecen autores ahí como Quentin Skinner, Pocock, también Philip Petit. Y en América del Sur y en España pues también hay un conjunto de autores que han trabajado estos temas. Por ejemplo, en España aparece Anthony Domenech, o encontramos a Domenech, que ha defendido un republicanismo socialista de izquierda, José Luis Villacañas, que defiende un republicanismo cívico, Carlos Fernández Liria, que también se ha ocupado de estos temas. Y por supuesto, como ya dije, América Latina no se queda atrás. Aquí encontramos lo que voy a llamar republicanismos del sur, en el cual podemos ascribir, ¿no?, pensadores como Eduardo Rinesi o Luciana Caagia, quien ha defendido un republicanismo plebeyo, popular y feminista. Y en Colombia, pues la apuesta propia de Santiago Castro Gómez con su republicanismo transmoderno. Y además podemos encontrar también en unas genealogías que se están estudiando mucho hoy en día, lo que se llama como un republicanismo indiano, ¿no? Un republicanismo indio, un republicanismo mestizo, donde se trasladan, por ejemplo, hacia Guamampoma de Ayala, y ahí empiezan a rastrear estas ideas de república en el mundo indígena, en el mundo colonial. Pues bien, en términos generales, ¿no?, y asumiendo las ideas de algunos de sus representantes, podemos decir que el republicanismo clásico europeo ha defendido algunos principios básicos, como las virtudes cívicas, entendidas como un conjunto de comportamientos en el interior de las formas políticas o de esa forma política en específico, con virtudes como amor a la patria, la honra, la solidaridad. Hay también un ethos republicano como una forma de ser en la que el ciudadano encarna, vive, digamos de manera actual, los valores de la república, el respeto a la ley, a la constitución, o el imperio de la ley, a la constitución, y el imperio y los deberes, por supuesto, el cumplimiento de los deberes derivados de esa misma constitución. Otros principios fundamentales de ese republicanismo clásico pues son la participación política activa del ciudadano en la esfera pública y la existencia de la libertad pública. Esta idea de la libertad pública es fundamental, y de la libertad como no dominación, y también de una idea de libertad como autodeterminación. Ahora, la libertad como autodeterminación implica de suyo la idea de que la igualdad y asuntos como el bienestar social, la redistribución de la riqueza, la función, digamos, social de la propiedad, sean consideradas como condición sine qua non de la libertad. Pues la libertad entonces no es abstracta, y esa libertad no se podría realizar en medio de penurias materiales, ¿no?, en medio de la miseria. Es más, las instituciones deben propender también por ampliar y extender esa libertad republicana. A estos principios hay que agregar la idea de la búsqueda del bien común como razón de ser de la república y como razón de ser también de la participación de los ciudadanos en ese espacio público. Y digamos, por otro lado, que los mencionados republicanismos del sur, además de muchos de los anteriores, asumen otros principios, diríamos, mucho más radicales, y principios pues distintos. Entre ellos, una cuestión clave es la adopción del conflicto político. Si bien este tema del conflicto aparece en el republicanismo de Maquiavelo, en este republicanismo, digamos, del sur, el conflicto político es motor de la transformación social y de la creación de nuevas instituciones y de arreglos institucionales, de arreglos sociales, porque no se concibe el conflicto de una manera negativa, sino que el conflicto permite visibilizar sujetos, permite visibilizar problemas, inconformidades, nuevas demandas. Entonces, en este sentido, el conflicto juega un papel dinamizador, de hecho, de los órdenes políticos. Pero también hay una adopción clave de búsqueda de justicia ambiental, de justicia social, de justicia económica, ¿no?, donde la igualdad social y material es fundamental. También hay una lucha permanente por la ampliación y extensión democrática de los derechos, también hacia nuevos sujetos, ¿no? Y se incluyen aspectos como de la diversidad étnica y cultural. Así que la riqueza de los republicanismos es amplia y diversa. Digamos que el republicanismo es un concepto polisémico, ¿no?, en ese sentido, como dice María Julia Bertomeu. Hannah Arendt entonces se inscribe al interior de un republicanismo clásico, pero lo hace de manera diferenciada.
en el sentido de que algunos de los principios que leí, digamos, no aparecen explícitamente o no son adoptados explícitamente o abiertamente, ¿no? Y en contra muchas veces, ¿no? Dentro de eso que ella llama la política o lo político. El republicanismo de Arendt no se comprende bien, entonces, sin su concepción de la política. Esta es pensada, la política, a contraluz del totalitarismo. Porque, bueno, aquí seguimos también la tesis de Lefort, en el sentido de que realmente todo el pensamiento de Hannah Arendt surge a partir y está esbozado, digamos, está indicado, gran parte de ese pensamiento está indicado ya en los orígenes del totalitarismo y realmente fue esa dura experiencia vivida del totalitarismo, un fenómeno que ella trató de comprender, lo que va a determinar gran parte de sus ideas y de su pensamiento político posterior. Entonces, muchas de esas ideas están esbozadas en los orígenes del totalitarismo de 1951, pero realmente esa concepción de la política pues no se entiende sin su libro La condición humana, ¿no? De 1958, tal vez el libro fenomenológico, ¿no? Un libro el más importante, ¿no? El más elaborado de Hannah Arendt. Bueno, junto con La vida del espíritu que quedó sin terminar, pero son sus obras más elaboradas. En la condición humana plantea que la reproducción biológica, la mundanidad y la pluralidad son condiciones comunes del ser humano. Entonces, cuando hablamos de condiciones, no estamos hablando de una naturaleza humana dada, transhistórica o esencialista o fija, ¿no? Y a esas condiciones, es decir, comunes a todos los hombres, corresponden tres actividades. Eso es lo que llaman la vida activa, ¿no? Corresponden tres actividades que son la labor, el trabajo o la fabricación y la acción. Ahora, de estas tres actividades es la acción la más política de todas. Pues la acción es como un segundo nacimiento que permite comenzar algo de nuevo, introducir la novedad en el mundo. La acción es libre, supone la libertad, la expresa, pero sus efectos son impredecibles e incontrolables, ¿no? La acción también es irreversible y se da con la palabra, ¿no? La acción surge, también se da con la palabra, es necesaria con la palabra y se da en un entre los hombres, ¿no? En un mundo que hay entre los hombres, en un espacio entre los hombres. Ese entre, dice ella, configura el espacio público, la esfera pública, un lugar de aparición y de exposición donde se despliega la acción y la palabra. Una palabra que nos permite decir quiénes somos, ¿no? También qué queremos, qué es lo que debatimos, en fin. Es en ese espacio donde actuamos, en ese espacio público donde actuamos concertadamente. Y actuar concertadamente tiene que ver con ese poder también de los ciudadanos. Actuamos concertadamente con otros y nos revelamos como individuos, como distintos. Entonces aquí ya encontramos los sedimentos, digo yo sedimentos, del republicanismo de Arendt, sedimentos porque se encuentran realmente en la tradición antigua, en Atenas, dice ella. Dice ella específicamente, en el mundo antiguo la libertad era considerada de manera exclusivamente radical como un concepto político, como la quinta esencia de la ciudad-estado y de la ciudadanía, ¿no? Del bios, de la vida en comunidad, del modo de vida político. La libertad política aparece con los griegos en la isonomía e isegoría, esto es, como igualdad ante la ley o igual valor de la palabra en el espacio público. La polis era ese espacio político organizado donde se podía actuar, desplegar la acción, opinar, participar, deliberar y donde se puede ser reconocido también. Allí puede hacerse real en las palabras, actos, acontecimientos, todo lo que ocurre en ese espacio de aparición, dice ella, es político. Desde luego, solo se pueden dedicar a la política los hombres libres. Y ella, pues obviamente lo sabemos, solo los libres participaban del ágora, ¿no? Arendt por eso va a decir que la política no tiene relación con las necesidades o con la necesidad, pues la necesidad, se relaciona más bien con la reproducción de la vida biológica, es decir, con esto que ella llamaba la labor, mientras la política lo es de la acción, de ese poder comenzar algo nuevo. Entonces la política realmente comienza donde termina la necesidad. Es en este marco donde Arendt introduce la problemática, ¿no? Distinción entre lo político y lo social, aspecto que permite explicar su preferencia por la revolución americana frente a la francesa, ¿no? Tal como va a aparecer en su libro sobre la revolución.
Una vez aquí, también es posible especificar la relación de Arendt pues, con el republicanismo. Este, como se sabe, es una forma política que tiene una historia diferente a la democracia, si bien pueden aparecer juntos. La democracia, por ejemplo, como forma de gobierno aparece en Aristóteles y aparece en Platón. En Aristóteles aparece como una de las menos malas, ¿no? Forma de gobierno, y en Platón básicamente la democracia aparece como anarquía, como caos. Digamos que en estricto sentido el valor positivo de la democracia, ¿no? Aparece en la literatura, en la obra de Spinoza, donde la democracia tendrá un sentido positivo como gobierno del pueblo, ¿no? O de la multitud, según la interpretación de Negri. Posteriormente, el liberalismo político y económico absorbió la democracia durante la modernidad, y aún hoy, a pesar de los reclamos de una democracia social o de una socialdemocracia, es esa democracia liberal la que sigue siendo hegemónica, ¿no? Digamos que la democracia liberal está instalada en el sentido común, con su constitucionalismo y su conjunto de reglas procedimentales y formales. Mientras que por otro lado en la república, pues de república se habla en Platón, en Cicerón, en Maquiavelo, hasta Tocqueville, y los neorepublicanismos y los republicanismos del sur mencionados. Pues bien, en este panorama que ya había dibujado un poco al principio, es donde podemos ubicar a Arendt. Lefort, el pensador francés, sostuvo que Hannah Arendt no se interesa nunca por la democracia como tal, como la democracia moderna, no se interesa de manera específica, de manera analítica esta democracia. Sin embargo, esa opinión de Lefort debe matizarse. Ciertamente hay en Arendt un vacío conceptual en torno a la democracia, pues no le dedicó un estudio específico, tampoco asumió la democracia liberal y representativa a secas, sin críticas, y menos aún defendió una democracia social con todo lo que el adjetivo social implicaba. Pero en su rico pensamiento político hay bastantes elementos como para afirmar que abogó, plenamente podemos afirmar esto, que sí abogó por una democracia participativa, deliberativa y activa, o sea, conforme a los valores de ese republicanismo, ¿no? Que incluso permite corregir los límites de la democracia representativa y los excesos de esa democracia de masas. Arendt sostuvo que la democracia representativa estaba en crisis porque perdió las instituciones que permitían la participación efectiva de los ciudadanos, por la perversión de los partidos, por la burocratización y la tendencia corporativista de esos partidos, pues de representar y defender solo los intereses de sus maquinarias, ¿no? Lo que vemos en Colombia todo el tiempo. Las democracias de masas, por su parte, se habían supercentralizado y burocratizado, y lo peor, esas democracias de masas imponían una dictadura de la mayoría. Y aquí Arendt sigue pues, las ideas de Tocqueville en su famoso libro La democracia en América, ¿no? De la democracia como una dictadura de la mayoría. En estas democracias había una tiranía de la opinión mayoritaria, y por otro lado la exclusión de la participación de los ciudadanos llevaba al gobierno también de los expertos, ¿no? El gobierno de los técnicos en administración, con lo que el individuo era enviado entonces al ámbito de lo privado, y por eso se empobrecía cada vez más la esfera pública, algo que Arendt siempre denunció. Pues bien, como antídoto contra esta situación de las democracias, Arendt acudió a la tradición para rescatar la noción de lo público y lo común. Como en el caso griego, reivindicó el lugar donde el pueblo puede reunirse, es decir, el ágora, el mercado, la polis, es decir, el espacio político adecuado. Por eso es que su propuesta apunta a la defensa de los espacios estatales y de espacios no estatales, porque solo en ellos es posible la política, la libertad. Solo en la esfera pública es posible aparecer, mostrarse, deliberar, opinar, llegar a acuerdos, en fin, participar activamente en la discusión de las cuestiones que le interesan al ciudadano. Así puede incidir en las decisiones que eventualmente lo pueden afectar. Este aspecto es clave porque remedia, entonces, la expropiación democrática que sufre hoy el ciudadano en mano justamente de los partidos corruptos, que son clanes electorales nepotistas. Porque también permite decisiones tomadas, corregir, ¿no?, las decisiones tomadas por una burocracia técnica alejada del ciudadano, por el mercado y por los poderes económicos que minan la soberanía del Estado y los parlamentos, y también permiten actuar de cierta forma sobre esos medios de comunicación o medios empresariales
que defienden no la transparencia de la información, sino que manipulan las audiencias. Digamos que la participación ciudadana va a ser fundamental también para contrarrestar todos estos efectos negativos, tanto de la democracia representativa como de la democracia de masas. Entonces lo que Arendt propuso fue una democracia donde los asuntos públicos se debatan, donde en la esfera pública se participa y se opina. Por eso hay en Arendt, como dice la filósofa Laura Quintana, que es una pensadora colombiana muy importante, bastante influida por el pensamiento de Arendt, diría yo, dice ella que en Arendt se presenta una concepción dialógica y plural del ámbito público. Aquí la diversidad, la heterogeneidad y la pluralidad del espacio público es asumido con radicalidad. Gracias a esa pluralidad hay que tener una concepción. Hannah Arendt tiene una concepción bastante positiva, por supuesto, de la pluralidad, ¿no? La pluralidad es una de esas condiciones humanas, ¿no? Entonces, gracias a la pluralidad hay conflicto, hay opiniones encontradas, hay opiniones diferentes, hay riqueza de posturas, variedad de ideas, que en medio de este campo agonístico pueden llegar a consensos. Estos no son consensos fundamentales nunca, ¿no? Son más bien consensos provisionales, ¿no? Por eso están lejos del unanimismo, el unanimismo de la opinión pública, algo que Hannah Arendt criticaba fuertemente, de las democracias de masas. En ese agonismo dialógico, en ese aparecer, en la esfera pública, las identidades de los participantes se transforman también y se cuestionan. No hay identidades fijas, por supuesto. Y se cuestionan también los valores dominantes y hegemónicos del sistema político. La esfera pública es un espacio entonces vivo. Lo fundamental es, y nos vuelve a advertir Laura Quintana, advertir que los individuos y grupos diversos pueden actuar conjuntamente teniendo a la vista los asuntos que le conciernen, al reconocer, mediante el respeto mutuo, la distancia que los separa, pero también al permitir la expresión de sus diversos puntos de vista, al constatar que hay algo que puede ser aprendido de ellos y que podemos aprender de los demás, y al reconocer que sus perspectivas pueden ampliarse o transformarse en la misma interacción comunicativa. Hasta ahí Quintana. Hannah Arendt asumió entonces un republicanismo cívico, conflictual, alejado de concepciones identitarias o culturalistas, o lejos de republicanismos que enfatizaran la igualdad material y el bienestar social, eliminación de la pobreza o la miseria como parte de la acción y la transformación política, ¿no? Tal como según ella había ocurrido en la Revolución Francesa. Y esto es un punto donde, por supuesto, Hannah Arendt está lejos de lo que yo aquí he llamado republicanismos del sur. Para Arendt, la Revolución Francesa, a diferencia de la americana, ahogó la libertad al incluir la cuestión social. Adoptó además conceptos como voluntad general y soberanía, que en el caso del primero, pues iba contra el pluralismo y la diversidad defendido por ella, y en el caso del segundo, pues eso reenviaba a la vieja noción de soberanía monárquica y de vertical, ¿no? Monárquica y vertical. Mientras que ella pensaba que en la democracia americana, en la revolución americana, lo que había primado era la horizontalidad, ¿no? Y esa gran experiencia federal, comunitaria, de reunión, de encuentro, de mutualismo y de respeto que había ocurrido, ¿no? Desde la migración de los primeros fundadores, ¿no? Desde la época del Mayflower, por ejemplo. En América, en Norteamérica, era la ley misma la fuente del gobierno, no otro poder soberano. Para Arendt, la lucha contra la miseria movilizó en Francia afectos como el resentimiento, el odio y la codicia, todos ellos, decía ella, perjudiciales, ¿no? Afectos perjudiciales a la hora de construir un orden político nuevo. Digamos que operaban como lo que Laura Quintana llama afectos inmunitarios. El republicanismo de Arendt enfatizó la participación cívica, las virtudes y los hábitos políticos. Esto es clave. La autonomía y el autogobierno. Abogó, influenciada por la vasta experiencia autonómica, federal, mutual, de respeto por las promesas de las 13 colonias americanas, y desde mucho antes, desde el siglo XVII, por una república federal, ¿no? Ese republicanismo termina en un republicanismo federalista o una república federal en la cual las asambleas están articuladas, ¿no? En distintos niveles y permiten filtrar y depurar las opiniones de los ciudadanos, tal como ocurría en Roma. En este sentido, Arendt articuló la democracia participativa, incluso directa, con la democracia representativa. Esto permite decir que el de Arendt fue un republicanismo democrático, ¿sí? No encajable en las acepciones disponibles de la teoría política
actual. El énfasis en la democracia directa y en la participación fue clara en su admiración por los consejos de barriada, profesionales, consejos de fábrica, de copropietarios, ¿no? Copropietarios de casas, trabajadores, porque ellos son expresión de la acción, esos consejos, y de la voluntad de participar en el desarrollo de los asuntos. Los consejos, dice Aren, dicen: queremos participar, queremos discutir, queremos hacer oír en público nuestras voces y queremos tener una posibilidad de determinar la trayectoria política de nuestro país. Hasta ahí Aren. Por eso, vuelvo a Aren, el sistema de consejos parece corresponder a la verdadera experiencia de la acción política y parecen surgir de esta acción política. Por eso el papel fundamental que va a adquirir, ¿no? Esos consejos, que de hecho ella decía que los consejos eran como el producto más logrado de las revoluciones, ¿no? en sus comienzos, pero además esta idea de los consejos la había planteado Aren también en su respuesta al problema palestino, porque Aren pensaba que, según Bernstein, ¿no? también, que no se trataba de la solución de los dos estados en Palestina, sino se trataba de un estado federal donde, a partir de asambleas y consejos conformados a la vez por árabes, ¿sí? y por judíos, fíjense, se podían resolver las diferencias desde abajo, ¿no? Desde de abajo hacia arriba, y podrían llegar a convivir estos pueblos en Medio Oriente. Digamos entonces que el republicanismo de Aren tiene fuentes griegas, romanas, asume elementos del pensamiento de Maquiavelo, el tema del conflicto, de la creación de un orden político nuevo, de Montesquieu, en la libertad relacional, la experiencia americana, Tocqueville, en fin. Por lo demás, digamos, Hannah Arendt no alcanzó a conocer, ¿no? los trabajos historiográficos ni el de ese contextualismo metodológico de los neorepublicanos, de pensadores como Skinner y Pocock. Es decir, pues Hannah Arendt no conoció los trabajos de la escuela de Cambridge sobre el republicanismo, el origen del republicanismo, la herencia del republicanismo inglés en el republicanismo americano, y entonces digamos que el desconocimiento de estas fuentes pues es notorio, ¿no? en su obra, ¿no? Alcanzó a conocerlos porque aparecen a finales de los 60, ¿no? ya cuando Arendt está una avanzada. Sin embargo, es permitido decir, ¿no? que el reconocimiento, ¿no? si hubiera conocido estas fuentes como una hipótesis, pues eso le había ayudado a menguar un poco la valoración un poco excesiva que tuvo del sistema político americano, ¿no? Un sistema político americano que hoy está, como hemos visto estos días, en plena decadencia, y básicamente que avanza hacia un fascismo con todo lo que hace Donald Trump, con la persecución de las libertades, la censura, el autoritarismo, el nacionalismo, en fin. Bueno, muchas gracias y espero el video sea de utilidad e incite algunas reflexiones. Buenas noches.